Queridos hermanos, en este aniversario de la muerte del libertador general José de San Martín, pedimos de una manera especial por nuestra patria, como lo venimos haciendo ya hace más de 2 años aquí, todos los meses en alguna fecha patria, levantar a Dios la oración por esta patria nuestra Argentina que tanto nos duele, que tanto nos preocupa. De una manera particular, en el aniversario de la muerte del libertador, es decir, del héroe que funda la libertad de la patria, que la afirma, que la asegura con sus ejércitos, llevando también esa libertad a las naciones vecinas. La imagen del héroe, como la imagen del santo. Qué importante que es. Pensemos en la educación de los niños, en la educación de los jóvenes. ¿Cómo se educa a un niño, a un joven? Se lo educa con principios, se lo educa con los principios de la verdad, pero el niño muchas veces no capta tanto la educación así por principios, las cosas que le dicen, sino que el niño observa, se fija en lo que hacen las personas. Por eso, si un padre, si una madre de familia le dicen al hijo, tenés que hacer esto, pero después el chico ve que papá o mamá hacen todo lo contrario de lo que dicen, el principio no entra, porque el niño se guía por el ejemplo. Cuando un niño o cuando un joven aprende a admirar a una persona, tiende a imitar a esa persona. Y esas son las personas a las cuales podemos poner como modelo para los demás, como modelo de una manera particular para los jóvenes. ¿Y quiénes son esas personas? Son el santo y el héroe. La Iglesia tiene los santos y la Iglesia nos hace mirar hacia los santos. ¿Y qué son los santos? Los santos son hombres y mujeres de todas las edades, de todos los ambientes, de todas las clases sociales, a lo largo de toda la historia, que han tomado en serio la vida cristiana, que han encarnado el Evangelio en su vida, que han tratado de vivir el Evangelio, de imitar a Cristo, de seguir a Cristo. Es decir, han hecho de su vida un evangelio, han encarnado los principios cristianos en su vida, los han vivido. Y por eso cuando la Iglesia nos habla del culto de los santos, no solamente nos pone a los santos como intercesores, también lo son, es decir, ruegan a Dios por nosotros. No solamente la Iglesia alaba a Dios en sus santos, que son sus obras maestras, como podemos alabar a Dios en la hermosura de un paisaje, lo alabamos también en las obras tan hermosas que ha logrado Dios, la gracia de Dios en esos hombres y en esas mujeres que son ejemplo de santidad, por sobre todos ellos en la Santísima Virgen, que es la obra maestra más acabada de las manos de Dios. Pero no solamente nuestro culto a los santos es la alabanza y es la intercesión, es decir, pedirle que nos alcancen de Dios la gracia, sino que la Iglesia nos pone a los santos como modelos, es decir, como ejemplos de vida, como ejemplos para imitar. A veces nos olvidamos un poco de esto. Miramos a los santos como cuñas que nos pueden conseguir una gracia de Dios, como amigos de Dios que ruegan a Él por nosotros en el cielo. Y es cierto, lo son, pero también la Iglesia nos lo pone como ejemplo, como modelo de vida. Y cuando nosotros conocemos y leemos la vida de los santos y empezamos a admirar a esos hombres y mujeres modelos de vida cristiana, nosotros somos mejores. Uno no puede leer la vida de un santo sin sentirse mejor. Incluso es algo que encontramos en la conversión de algunas personas. San Ignacio de Loyola, aquel capitán aventurero de vida bastante desordenada, cuando recibe una herida en el sitio de Pamplona y queda durante varios meses inválido en cama, con la pierna quebrada y sufriendo operaciones dolorosas, pide que le traigan libros de caballería, hoy diríamos novelas de aventuras o novelas policiales. Y no había, se ve que la casa era piadosa, le trajeron vidas de santo. Y al principio le aburrían, pero después cuando las empezó a leer, se empezó a entusiasmar. Y decía, si Santo Domingo hizo esto, si San Francisco hizo esto, ¿por qué no yo? Y ahí empezó la conversión de Ignacio de Loyola, cuando descubrió a Cristo en el ejemplo y en el modelo de los santos. Y cómo la Iglesia tiene los santos y nos pone los santos como modelo de vida cristiana para todas nuestras virtudes sobrenaturales, para el seguimiento de Dios, para vivir el Evangelio, porque los santos son el Evangelio encarnado, la patria nos coloca delante de los ojos a los héroes. El héroe
es aquel que ha hecho cosas grandes por la patria. El héroe es el ejemplo de desinterés, es aquel que es capaz de sufrir perjuicio en sus intereses particulares por el bien común de la patria. El héroe es aquel que es capaz de llamar a los hombres para empresas grandes, y de llamarlo no solo con palabras, animémonos y vayan, sino de llamarlos con el ejemplo de su vida. Es aquel que es capaz de, con generosidad, de lanzarse a las grandes cosas por la patria, por el interés de la patria. Es aquel que es capaz de amar a la patria no con los discursos, sino con la vida. Es aquel que es capaz de arriesgar la vida y de dar la vida, de dar la vida. Es el ejemplo encarnado, es aquel que encarna en vivo y en directo todos los valores humanos, la generosidad, el coraje, el heroísmo, el sacrificio, el desinterés. El santo y el héroe son los modelos de la vida cristiana. Y hacia ellos tenemos que mirar de una manera particular en este tiempo. En este tiempo en que el envenenamiento de los medios de comunicación ha reemplazado a veces, o normalmente, al santo, y al héroe lo ha reemplazado por los ídolos. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué era un ídolo para los paganos? Un dios falso. ¿Qué es un ídolo en los tiempos modernos? Un falso modelo, un falso ejemplo. Los ídolos del cine, los ídolos de la televisión, los ídolos del rock, los ídolos del éxito, los ídolos del triunfo, los ídolos de la vida fácil, todos aquellos cuyos escándalos, cuyos divorcios, cuyas aventuras, cuyas estupideces, cuya búsqueda de apariencia, de facha, de figuración, nos bombardean todos los medios de comunicación. Los señores y señoras y señoritas de la farándula, los que no les importa tanto ser mejores, sino aparecer, los que buscan la fama, el aplauso, el ser conocidos, aunque haya que pagar para eso. El santo y el héroe son los modelos de vida cristiana, no el ídolo. Y el santo es héroe, porque el santo es aquel que es capaz de hacer por Dios cosas grandes, cosas difíciles, cosas heroicas. Pensemos en los mártires que entregaron su vida por Cristo. Y al mismo tiempo el héroe, aquel que es capaz de hacer cosas grandes por la verdad, por la justicia, por los demás, por la patria, cuando es cristiano, cuando lo hace por amor de Dios, cuando ama a la patria y a los demás por el amor de Dios, entonces al entregar su vida está realizando un acto heroico en la virtud de la fortaleza y está realizando el acto supremo en la virtud de la caridad. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por los amigos. El santo se identifica con el héroe y el héroe cristiano es santo. Es santo porque por amor de Dios es capaz de hacer cosas grandes por esta patria terrena en la cual Dios lo puso. Entonces, precisamente en los tiempos como los nuestros, tiempos de apostasía, tiempos de confusión, tiempos de mentira y de engaño, tiempos de oscuridad, tenemos que mirar hacia los santos de la Iglesia que nos muestran el verdadero rostro de Cristo y tenemos que mirar hacia los héroes que nos muestran lo que debe ser la empresa verdadera de la patria. Y los héroes que hicieron esta patria fueron héroes cristianos. Fueron cristianos aquellos que descubrieron estas tierras y las conquistaron para el rey de España y para Cristo, los misioneros y los conquistadores. Fueron cristianos aquellos que vinieron en los momentos difíciles en los cuales la patria nacía para levantar ejércitos y para hacernos una patria independiente. Fueron cristianos los hombres como San Martín y Belgrano. Cuántas cosas hay en la vida de estos hombres y en su correspondencia. Recuerdo que alguna vez hemos leído aquí parte de esas cartas, por ejemplo, que le escribe Belgrano a San Martín, donde le recomienda el rezo del rosario, donde le recomienda que no se olvide usted los escapularios de la tropa. Ese es el bien que les puede hacer y el éxito, el fruto de esta devoción y de esta fe lo compensará de la risa de los mentecatos. Es decir, deje que los tontos se rían. Recuerde que usted es un general católico, es un general apostólico y romano. De esa manera aconsejaba Belgrano a San Martín y San Martín seguía ese ejemplo, seguía ese consejo. San Martín presidía el rezo del rosario de su tropa en las compañías formadas. San Martín castiga con penas tremendas a aquellos que blasfeman el nombre de Dios o el nombre de su Santísima Madre.
penas que hoy nos ponen los pelos de punta. La primera vez que uno blasfemaba, San Martín dispone en una ordenanza del ejército de los Andes que fuera azotado públicamente. Y si reiteraba la blasfemia, que la lengua le fuera atravesada con un hierro candente. Si hoy viviera San Martín, cuántos azotes habría que repartir en esta pobre patria y cuántos señores con la lengua atravesada no podrían presentarse más en algún programa de televisión para blasfemar de Cristo y para blasfemar de la Santísima Virgen, para ensuciar las cosas más santas, como a veces las ensucian esos señores, y nosotros los cristianos tenemos temor a veces de protestar, nos callamos la boca, dejamos que se insulte a nuestra madre, y a veces por un falso concepto cristiano de lo que tiene que ser el amor al prójimo, la caridad, el pacifismo, el perdón. Cuando uno perdona las ofensas que se le hacen a uno, yo puedo perdonar si alguien me ofende, puedo callarme la boca y aguantarme la ofensa, y eso, si lo hago no por cobarde, sino por amor de Dios, es un acto de humildad cristiana y es un acto de virtud. Pero una cosa es tolerar las ofensas que me hacen a mí, y otra cosa es tolerar las ofensas que hacen al prójimo, tolerar las ofensas que hacen a Dios, tolerar las ofensas que hacen a la patria. Uno puede callarse y aguantarse si lo insultan o lo ofenden, pero un hijo bien nacido no puede callarse si se insulta de mala manera a su madre. Tiene que reaccionar como hijo y reaccionar como hombre. Y si esa madre es la Santísima Virgen, podemos callarnos cuando se le insulta, cuando se le blasfema. Ciertamente que San Martín no lo hacía, que San Martín no lo toleraba. Porque como cristiano miraba a la Santísima Virgen, y como general cristiano y como héroe cristiano, a la Santísima Virgen le entregaba su bastón de mando, le rezaba de rodillas y la ponía al frente de su tropa. Y era la Virgen, en su advocación de Virgen del Carmen, la que llevaba esas tropas a la victoria, porque esa causa era una causa justa. Era la causa de la patria que salía no para esclavizar pueblos, no para colonizar naciones, sino para libertar naciones. Esos fueron los hombres que hicieron la patria. La patria nuestra no le dieron nacimiento los hombres que salían de las logias masónicas de Buenos Aires y que tenían el alma envenenada por los principios de la Revolución Francesa, de la Revolución Masónica, del liberalismo volteriano. No fueron esos los que hicieron la patria, fueron los hombres cristianos como San Martín, como Belgrano, como Güemes, como nuestros caudillos federales, como aquellos que cubrieron las fronteras con lanzas, como aquellos que levantaron la bandera religión o muerte, como aquellos que llevaron los ejércitos a la victoria bajo la advocación de la Santísima Virgen. Y si hoy andamos como andamos es porque nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de esos principios que dieron nacimiento a nuestra patria, nos hemos olvidado de que esta Argentina nuestra nació cristiana, nos hemos olvidado de que los colores de su bandera son los del manto de la Virgen y no simplemente por una comparación poética, sino por voluntad expresa del fundador de la bandera. Nos hemos olvidado del ejemplo de esos hombres, de esos héroes argentinos y cristianos. Y al olvidarnos de esos principios nos hemos olvidado de su desinterés, de su capacidad de jugarse, de su coraje, de su valor, de su heroísmo. Y entonces nos encontramos ¿con qué? Nos encontramos con una patria herida, nos encontramos con una patria herida de muerte, con una patria en disgregación, con una patria en disgregación espiritual y en apostasía, donde los argentinos nos olvidamos de que somos cristianos y que somos hijos de Dios, con una patria espiritualmente disgregada por la invasión de las sectas, de esas sectas que vienen para cumplir aquello que decía ya a principios de siglo el señor Theodore Roosevelt en Estados Unidos: nunca podremos dominar estos países mientras sigan siendo católicos. Es decir, que para ser colonia, para hacernos colonia, tenían que empezar por podrirnos el alma. Es lo que dice no hace muchos años el informe Rockefeller, cuando dice la Iglesia Católica no es confiable para nosotros. Entonces hay que promover la disgregación de las sectas que se llaman cristianas, hay que promover esa invasión que nos viene de los países del norte con el odio y el rechazo de todo lo que es cristiano y católico y particularmente con el rechazo de la Santísima Virgen. Un país que se disgrega en la familia herida por la inmundicia, por la pornografía, por el divorcio. Un país que se disgrega por la enseñanza sin Dios. Un país que se disgrega por una economía en crisis sometida a aquello que ya llamaba el Papa Pío XI en la 40º año el imperialismo internacional del dinero.
un país que se disgrega cuando los argentinos cada uno tira para su lado y nos olvidamos del bien superior y del interés común de la patria, y por encima de ese interés ponemos el interés de clase, de sector, de grupo, de partido, los intereses particulares, los intereses económicos, por encima de ese interés. Un país que se disgrega cuando se han perdido las normas fundamentales de la moralidad que tienen que regir la convivencia entre los hombres, cuando la coima, cuando la mentira, cuando el ser sinvergüenza es ser vivo y es la única forma de caminar adelante, cuando no se aprecia el trabajo del campo, el trabajo de la fábrica, el trabajo de la industria, el de la ciudad, el del profesional, cuando aquellos que son capaces tienen que buscar trabajo emigrando en otros lugares, en otros países. Esa patria está herida, esta patria está enferma. Cuando los hombres, en lugar de preocuparse, aquellos que deberían tener la responsabilidad, los gobernantes y los políticos, en lugar de mirar a los grandes ideales y a los grandes intereses, uno los ve en una lucha de miserables y enanos, como lo podemos ver en las internas de todos o de casi todos los partidos políticos, donde lo que interesa son las posiciones personales, es el trepar un poquitito más arriba. La patria está herida, profundamente herida, porque ha olvidado sus principios. Y eso lo vio también San Martín. Lo vio también San Martín cuando había cumplido su empresa, libertando a Chile y al Perú, y cuando vuelve después del renunciamiento heroico, porque él no buscaba intereses personales, ni la fama, ni la gloria personal, y entonces es capaz de dejarlo todo. Vuelve y encuentra una patria herida. Encuentra una patria herida porque en lugar de esos principios cristianos, los que querían manejar esta nación recién nacida a la independencia eran aquellos que tenían el alma envenenada, como lo decíamos antes, por el espíritu de las logias, y aquellos que en nombre de la libertad predicaban un liberalismo extranjerizante y despreciaban todo lo nuestro, hasta llegar a decir, no en tiempo de San Martín, pero años después, y es el espíritu de esta gente, lo que dice uno de esos señores que tiene estatua y muchas estatuas en la Argentina, encarta a otro de ellos, no trate de economizar sangre de gauchos, la sangre es lo único que tienen de seres humanos y es un abono necesario para hacer fértil al país, así le escribía Sarmiento Mitre después de la batalla de Pavón. San Martín se encontró con un país desgregado por ese espíritu y enfrente a ese espíritu San Martín reacciona. Él no quiso entrar en las luchas civiles, pero él no dejó de ver lo que había que hacer en esta patria. Y a los que le hablaban de libertad, de esa libertad, San Martín decía, maldita sea la tal libertad, escribe, no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de sus beneficios. Y él anuncia lo que va a venir después y dice, no quedaré tranquilo hasta que no vea establecido un gobierno al que los demagogos llamen tirano y que me proteja contra los beneficios que me brinda la tal libertad. Y San Martín decía también que aquel que restablezca el orden en nuestra tierra, cualesquiera fueran los medios que emplee para hacerlo, será el único acreedor al noble título de libertador. Es decir, no basta que una patria sea independiente de toda dominación extranjera, que sea independiente de aquellos que la dominaban desde afuera, si esa patria no es soberana de sí misma. No basta con que una patria tenga sano el cuerpo, si tiene podrido el alma. Y eso es lo que preocupó a San Martín. Y por eso legó su sable a aquel que en el orden interior restauró las leyes y que en el orden exterior defendió las fronteras de la patria. En esta patria herida, en esta patria que nos duele y nos preocupa, tenemos que volver a mirar el ejemplo de aquellos que la fundaron. De aquellos que la fundaron para poder un día reconquistar la patria. De aquellos que la fundaron para no perder las esperanzas y saber que lo que puede parecernos imposible con nuestras fuerzas humanas es posible para Dios, que no nos abandona, que no nos abandona. Y reconquistar la patria es una empresa que, como en tiempos de San Martín, solo puede hacerse bajo la protección de Dios y bajo la advocación de la Virgen General. La Virgen ha estado presente en nuestra patria de muchas maneras. A todo lo largo y a todo lo ancho del territorio de la patria se levantan los santuarios de la Virgen y ella se ha manifestado allí en una aparición, en un milagro, en una imagen, y los argentinos la conocemos con muchos nombres distintos, como ese de la Virgen de Luján. ¿Y qué significa esa presencia de María? Como esa presencia en Luján de la Virgen que un día detiene las carretas en medio de la pampa como un signo de que ella quiere quedarse aquí.
y de que quiere aquí tener una casa y que esa casa sea como la puerta del cielo y un lugar de encuentro de la Madre del Cielo con los hijos de la tierra. ¿Qué significa? Que María es madre nuestra del cielo. Y es una madre que se acuerda concretamente de los hijos que tiene aquí abajo, y por eso se manifiesta a esos hijos, por eso les habla, por eso se hace presente entre ellos. Por eso cada santuario mariano es un lugar de condensación espiritual de gracias, y es, como decíamos, puerta del cielo, lugar de encuentro de la Madre del Cielo con los hijos de la tierra. Cuando una antífona de la misa de la Virgen de Luján dice: a ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer su voluntad, puede sonarnos raro decir: a ningún otro pueblo trató así. Lo mismo podrían decir los españoles mirando a la Pilarica de Zaragoza, o lo mismo podrían decir los mexicanos hablando de la Virgen de Guadalupe, o lo mismo podrían decir los polacos hablando de la Virgen Morena de Częstochowa. Cada uno puede decir: a ningún otro pueblo trató así. ¿No es una exageración? No, porque una madre que ama a sus hijos, aunque los ame con el mismo intenso amor a todos, sin embargo, ese amor es particular para cada uno de ellos. Y el amor de la madre por el hijo no es repetible. Ama a cada uno de ellos, con el mismo amor en intensidad, pero con un amor distinto, porque este hijo es distinto del otro. Y así nos ama la Madre del Cielo. De modo que nosotros, argentinos, mirando la particular presencia de la Virgen en nuestra patria y de la Virgen en nuestra historia, desde el comienzo, desde los albores de esta nación, podemos decir: a ningún otro pueblo trató así. Y si hoy, cuando tenemos, como lo decíamos, tantos motivos para angustiarnos y para levantar nuestras oraciones a Dios, para que nos ayude a salir de este pozo, para que nos ayude a salir de esta situación, para que nos ayude a salir de esta crisis tremenda, de esta crisis de disgregación en la que nos encontramos, de esta herida de muerte que hay en el alma y en el cuerpo de la patria, nos encontramos también con que la Virgen se hace presente. Y cuando la Virgen María llora lágrimas de sangre en un suburbio de Buenos Aires, en San Francisco Solano, y cuando la Virgen María se hace presente en San Nicolás para reunir multitudes enormes de peregrinos y para repetir una y otra vez un mensaje que con distintas palabras está recordando el mensaje de la Virgen en Fátima a principios de siglo, y nos llama a la oración y al rezo del rosario y a la conversión y a la penitencia, podemos estar seguros que, como en los albores de la patria, la Virgen no se olvida, no se ha olvidado de nosotros, y entonces en nuestro corazón tiene que seguir encendida la llama de la esperanza.